Hola a todos, soy el Dr. Apari y a continuación les hablaré de una enfermedad que explica por qué se dan los ataques cardíacos o también los infartos a nivel cardíaco o a nivel cerebral. Les hablaré de la aterosclerosis. La aterosclerosis es una afectación que va a afectar los vasos sanguíneos. En esta se va a dar acúmulos de grasa en el interior de los vasos sanguíneos denominadas placas. Y estas placas se irán acumulando progresivamente en el interior de las arterias. Las arterias son los vasos sanguíneos que van a transportar la sangre desde el corazón al resto de nuestro cuerpo. La aterosclerosis es una de las principales causas que va a explicar la presencia de un infarto cardíaco o un derrame cerebral. La aterosclerosis puede afectar todas las arterias de nuestro cuerpo y se le va a denominar de diferentes formas según las arterias que va a comprometer. Por ejemplo, vamos a tener la enfermedad de la arteria carótida. Es una forma de aterosclerosis que va a afectar las arterias carótidas. Las arterias carótidas se van a encargar de llevar sangre al cerebro. Esta forma de aterosclerosis podría provocar un derrame cerebral. La enfermedad de las arterias coronarias, también llamada enfermedad coronaria, es un tipo de aterosclerosis que va a afectar las arterias coronarias. Estas arterias van a llevar sangre al músculo cardíaco, al músculo del corazón. Esta forma de aterosclerosis va a provocar dolor en el pecho y también podría provocar un ataque cardíaco. La estenosis de la arteria renal es una forma de aterosclerosis que va a afectar las arterias renales. Estas van a llevar sangre a los riñones. Esta forma de aterosclerosis podría provocar la presencia de hipertensión arterial o provocar enfermedad de los riñones. La enfermedad de las arterias periféricas. Esta es una forma de aterosclerosis que va a afectar a aquellas arterias que van a llevar sangre hacia los miembros superiores o miembros inferiores. Las personas con esta afección van a sentir dolor, hormigueo o entumecimiento al caminar. Las placas relacionadas con la aterosclerosis pueden provocar problemas de dos formas distintas. Las placas crecen demasiado, reduciendo el flujo sanguíneo a diversas partes del cuerpo. Esto podría provocar el síntoma, por ejemplo, dolor en aquellas partes del cuerpo que no reciben el flujo sanguíneo adecuado. La otra forma sería cuando estas placas se rompen o se abren. Cuando esto sucede, se van a formar coágulos en el interior de las arterias. De esta forma, estos coágulos van a alterar el suministro sanguíneo a aquellas partes en el cual se encuentran los coágulos formados. Esto es lo que sucede o lo que se va a evidenciar cuando se da, por ejemplo, un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Una persona tendrá mayor riesgo de contraer aterosclerosis si tiene lo siguiente. 1. Tiene triglicéridos o colesterol alto o elevados. Los triglicéridos son un tipo de grasa que se encuentra en la sangre. 2. Tiene presión alta. 3. Tener diabetes. 4. Fumar. 5. Tener una dieta poco saludable. 6. Tener sobrepeso o hacer poca actividad física. Y por último, tener un padre o una madre que contrajo aterosclerosis antes de los 50 años de edad. Tal vez podría ser necesario, aparte de un examen físico, generalmente no se suelen hacer pruebas para detectar aterosclerosis. En cambio, sí se podría pedir pruebas en el caso de que haya sospecha de que una persona tenga aterosclerosis específica de alguna parte de su cuerpo. Por ejemplo, algún tipo de coronopatía, es decir, la afectación de los vasos coronarios, o arteriopatía periférica, cuando afecta a los vasos sanguíneos periféricos, es decir, aquellos que llevan suministro de sangre, ya sea a los miembros superiores o inferiores. Las pruebas para cada una de estas condiciones son muy distintas. A menudo se va a realizar una prueba que se denomina perfil lipídico en personas que podrían tener aterosclerosis.
Este es un análisis de sangre que mide las cantidades de diferentes tipos de grasa y colesterol que hay en nuestro organismo, específicamente a nivel de la sangre. El colesterol tipo LDL es el colesterol que se va a identificar necesariamente más importante. Sí, para reducir sus probabilidades de tener un ataque cardíaco, un derrame cerebral o un problema relacionado, haga lo siguiente. Tome los medicamentos que le recetó su médico en caso de que sufra de hipertensión arterial alta, el colesterol alto, y de esta forma va a prevenir la formación de coágulos. Pierda peso si usted tiene sobrepeso. Elija una dieta rica en frutas, verduras y productos lácteos bajos en grasa. No coma muchas carnes, dulces o cereales refinados. Haga algo activo al menos 30 minutos durante el día y, de ser posible, la mayoría de días a la semana. Deje de fumar si lo hace. Podría buscar ayuda con su médico tratante o algún tipo o lugar especializado encargado del manejo de adicciones. Limite la cantidad de alcohol que bebe. No tome más de 2 tragos al día si es varón, y si es mujer no tome más de 1 trago por día. Espero que le haya servido estos consejos para poder de esta forma prevenir la aterosclerosis. Como sabemos, es una afectación que puede afectar cualquier parte de nuestro cuerpo, ya sea el cerebro, el corazón o las extremidades. Por tal motivo, no hay un manejo estándar para tratar la aterosclerosis en sí, porque, como les mencioné, esta puede afectar diferentes partes de nuestro cuerpo y se van a dar aterosclerosis específicas según el cuerpo o la parte de nuestro organismo que afecta. Por tal motivo, si usted sigue estas recomendaciones, tendrá menor probabilidad de sufrir de esta enfermedad. Soy el Dr. Aptar y espero que les haya gustado este video. Si fue así, no se olviden darle me gusta, compartir el mismo, y de esta forma ayudan al canal. Hasta pronto y hasta un próximo video.